Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la matriz de flexibilidad. Y bueno, antes de eso les quiero recomendar o les voy a ir comunicando que les voy a dejar material de apoyo y además si desean tener un poco más de información pueden pasarse por el canal de Jorge Morales. Les voy a dejar su link donde tiene videos interesantes acerca de rigidez, la matriz de rigidez, método de flexibilidad, entre otros. Videos interesantes, así que revísenlos. En este caso, yo les voy a enseñar a cómo trabajar desde la forma más básica. Probablemente sea un video muy extenso, pero voy a intentar resolver todas sus dudas. También les voy a dejar el documento que vamos a generar ahora en la descripción y también este otro documento que es un glosario, un formulario de distintos diagramas de fuerza cortante y momento flector para distintos casos de vigas. No conozco el autor, así que quien quiera que sea, el agradecimiento correspondiente. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el método de flexibilidad o para qué se utiliza el método de flexibilidad? Generalmente se usa para desarrollar pórticos hiperestáticos. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere un pórtico hiperestático? Generalmente se da cuando el número de reacciones es mayor al número de ecuaciones estáticas por el cual se pueden resolver. Y bueno, básicamente se utiliza para calcular las reacciones. La nomenclatura es distinta de acuerdo a cada texto que busquen, pero generalmente se representa de la siguiente forma. Una deformación del sistema transformado, la matriz de flexibilidad y las reacciones que nosotros queremos. Entonces, interpretando cada una de las variables, este es el desplazamiento inicial. D es el desplazamiento inicial o delta. Este es un dato, generalmente se da cuando te dicen que este punto, o bueno, el punto C ha tenido un asentamiento de 1 metro. Si es que te dan eso, lo vas a poner ahí. El momento del sistema transformado, ok. Para resolver un sistema mediante la matriz de flexibilidad, lo que tenemos que hacer es transformar este sistema o este pórtico a uno que sea estático. Entonces de ahí vamos a sacar los momentos de un sistema transformado, en el que ya sea estático. La matriz de flexibilidad que sale del producto de transformar este sistema a un sistema estático, las fracciones que es lo que se busca. Y básicamente cómo se calcula el D sub 0 y el F, o sea el D sub 0 y el F, es multiplicando el área y proyectando la altura. Muy bien, poco a poco lo vamos a ir trabajando. Esta es una pequeña introducción de unos cuantos minutos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas incógnitas nos están sobrando. Por ejemplo, si es que nosotros intentáramos resolver este ejercicio, que es un ejercicio inventado, mediante la estática, podríamos decir que en A vamos a tener una reacción en X y una reacción en y en C también. Además que en A, al ser un empotramiento, también podríamos tener un momento. Puede que esté en este sentido o puede que no. Pero en este punto, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos CX, CY, AX, AY y el momento en A. Entonces tenemos 5 variables. ¿Cuántas ecuaciones estáticas tenemos para resolverla? Tenemos la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Entonces tenemos 3 ecuaciones. ¿Cuántas son las variables o las incógnitas que nos están sobrando? 5 menos 3, esto sería igual a 2. Entonces, para que este sistema sea un sistema estático necesitaríamos eliminar 2 reacciones. Podrían ser esta y nos quedamos con el momento y una reacción aquí. O en este caso, imaginémonos cómo es que este sistema va a estar cómo se puede mantener de forma estática. Eliminando estas 2 reacciones, se eliminaría este apoyo y nos quedaría únicamente un empotramiento. Esto sí se puede mantener de forma estática. Generalmente en un enunciado te van a decir cuáles vas a tomar como redundantes o cuáles van a ser las reacciones que vas a tener que eliminar. En este caso, si es que nosotros copiamos este sistema, podríamos eliminar estos dos elementos, la reacción en X y la reacción en Y de esta forma eliminamos el apoyo fijo. Entonces, este va a ser nuestro sistema ideal o nuestro sistema ideal inicial, eliminando esas 2 reacciones, este sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar un diagrama de momento flector para poder determinar cómo es que se va a desarrollar este ejercicio.
Entonces de esa forma es como se va a determinar el d sub 0. Recuerden que han sido estas dos las que hemos eliminado o hemos considerado como redundantes, las que estamos obviando para convertir el sistema en un sistema estático. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos este sistema como un sistema estático? Separamos estos dos. Lo primero que necesitamos hacer es generar un diagrama de fuerza de momento flector. Pero este diagrama de momento flector lo tenemos que generar buscando estas formas, rectángulos, cuadrados, de tal forma que nosotros podamos determinar dónde se encuentra el centro de gravedad. Por ejemplo, el centro de gravedad de un triángulo se encuentra a 1/3 de la base. El centro de gravedad de una parábola se encuentra a 1/4 de la base. El centro de gravedad de esta parábola está a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegamos a esa área y proyectamos. Lo vamos a ver un poco más en la práctica, pero esto es para aplicar básicamente el sistema de momentos por desplazamientos, o el desplazamiento por área momento, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar nuestro primer sistema, que sería el d sub 0 o el de imaginario, que también lo conocen, y vamos a imaginar, no importa cuál que W tomen, pero vamos a imaginar que W es igual a 1, una tonelada por metro o 1. Puede ser las unidades que ustedes quieran. Al final el W se multiplica y no es muy importante que digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con todo esto. Vamos a separar el brazo o el pórtico en sus elementos individuales. Acá tendríamos el elemento AB y acá tendríamos el elemento BC. Si es que nosotros tenemos carga uniformemente distribuida en el BC, este punto sí va a tener momento. Nosotros tenemos que imaginar que ese punto es un empotramiento imaginario. Entonces, nos vamos al formulario que les voy a dejar el link, y tendríamos un empotramiento, una viga y carga distribuida. Para poder interpretar este formulario que nosotros tenemos acá, tenemos que considerar lo que les hayan enseñado. Por ejemplo, hay muchos que consideran todo lo positivo arriba y lo negativo abajo. Pero en mi caso, a mí me lo han enseñado cuando estaba en cuarto ciclo, que las cortantes positivas van arriba, las cortantes negativas van abajo, y también y por otro lado, los momentos positivos van abajo y los momentos negativos van arriba. Hay que tener esto en consideración. ¿Por qué? Porque esta gráfica o este formulario tiene invertidos los momentos, los diagramas de momentos. Pero los módulos son los mismos, solo los tiene invertidos, los positivos arriba y los negativos abajo. En este caso, si la fuerza está hacia abajo, vamos a invertir el diagrama de momentos, el momento va a estar hacia arriba. El módulo o el valor máximo va a ser omega L cuadrado entre 2. Habíamos dicho que W va a ser igual a 1, entonces sería únicamente L cuadrado entre 2. Voy a copiar esta parábola para ponerla aquí. Y como acá tengo una longitud de 4, voy a completar esta línea, perdón. A ver, mientras la completo. ¿Cuánto sería ese valor? 1 multiplicado por la longitud elevado al cuadrado. Entonces sería 4 elevado al cuadrado dividido entre 2. Esto es igual a 8. Entonces el valor del momento que vamos a tener aquí, o el momento máximo, va a ser igual a 8 y va a ser una parábola de segundo grado. Cuando nosotros pasemos esta barra, este momento se va a transferir de forma directa, o sea, no va a cambiar y no se va a modificar. Entonces acá subiríamos 8 y acá llevaríamos el 8. Muy bien, 8. Ok, ahora toda la fuerza que se distribuye entre la barra BC va a tener que ser contrarrestada por una fuerza cortante. La fuerza cortante la voy a colocar aquí. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza cortante que se genera en la barra BC? Tendría que equilibrar a toda la fuerza que baja. Sería 4 por 1, 4. Entonces la fuerza cortante es igual a 4. Esta fuerza cortante, como se transfiere a este mismo punto y ya no sigue actuando, porque estamos hablando de la fuerza que únicamente actúa en BC, va a generarte también un momento, pero ese momento va a ser el que está generado en este sentido, que cuando tú tienes una fuerza P en un extremo de la barra, el momento máximo va a ser P por L, pero en este caso el L que nosotros tenemos que considerar tiene que ser el perpendicular, que sería 2.5. Entonces la gráfica va a ser triangular. Si es hacia abajo, nosotros la dibujábamos hacia arriba. Entonces la voy a volver a dibujar de rojo. Sería igual a 4 multiplicado por 2.5. ¿Cuánto es eso? A ver, lo voy a poner acá. 4 multiplicado por 2.5
perdón, 2.5, eso es igual a 10. Entonces acá nosotros tenemos el valor de 10. Y finalmente nosotros tendríamos la carga uniformemente distribuida en 2.5 metros que está en el brazo AB. Esa carga generalmente, o bueno, como habíamos comprobado acá, te va a generar una parábola, pero una parábola también en este sentido. Pero para poder conocer esa misma parábola, o para poder conocer cuál es el módulo de esa parábola, tenemos que hacer lo mismo, omega L cuadrado entre 2. ¿Qué L consideramos? Consideramos el L horizontal, únicamente el 2.5. Entonces voy a tomar esta parábola y la voy a poner por aquí. Ok, esta es una parábola. Voy a borrar todo esto y ok, tendríamos esto. ¿Cuánto sería ese valor? Sería omega, que es 1 o W, multiplicado por la longitud elevado al cuadrado, que sería 2.5 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Esto sale 3.125. 3.125. Muy bien, entonces ya tenemos el valor del momento de cada uno de los elementos. Voy a bajarlo un poco. Muy bien. Y este sería el momento total. ¿Cómo comprobamos si es que lo hemos hecho bien? Pues tendríamos que hacer el momento de este elemento. ¿Cuánto sería el momento de este elemento? Sería la longitud total multiplicada por W multiplicada por la mitad de la longitud, que sería el valor de 4 más 2.5, 6.5 elevado al cuadrado, dividido entre 2. Eso es igual a esto, y esto es 21.125. 10 más 8, 18, 18 más 3 es 21, 21 125. Entonces el momento se comprueba. Este es el valor de D sub 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es, como hemos eliminado las dos reacciones, tenemos que completarlas, o sea, generar un sistema donde las reacciones sean 1 o donde las reacciones actúen, pero ya no actúe la carga original o la carga inicial. Entonces a la reacción original la vamos a llamar 1 y a la reacción vertical la vamos a llamar 2. Es reacción 1 y reacción 2, no tienen el valor de 1 y de 2. Entonces, ¿cuál es la primera hipótesis? La primera hipótesis es que la reacción 1, que va a ser igual a 1, y la reacción 2, que sería la reacción en Y, va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un sistema de empotramiento sin carga con una fuerza 1 que empuje en este sentido. ¿Y cuál sería la hipótesis 2? Ya adelantándonos un poco. Cuando la reacción 1 sea 0 y la reacción 2 sea 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos este mismo sistema, control C, control V, y planteamos lo que hemos puesto aquí. Tendríamos que la reacción 1, perdón, voy a borrar este elemento. Tendríamos que la reacción 1 es igual a 1, entonces la fuerza horizontal va a ser igual a 1 y la fuerza vertical va a ser igual a 0. Entonces tendríamos únicamente este sistema. A este sistema nosotros le necesitamos encontrar también sus áreas momentos y vamos a realizarlo de la siguiente forma. Si es que nosotros trabajamos en BC, esta fuerza va a ser una fuerza normal o una fuerza axial, entonces no te va a generar diagrama de momentos. Ahora, si nosotros trabajamos en este punto, tendríamos que el 1 se transfiere aquí y este sí nos va a generar un momento. ¿Cuál sería el momento generado por este valor? Sería el de fuerza por distancia. La fuerza por distancia va a ser igual a la altura. La altura era 6, entonces 6 por 1 va a ser igual a 6. En este caso tenemos que considerar que como flexiona la zona inferior, va a ser el momento va a estar hacia abajo. Por lo tanto, este valor va a ser igual a 6. Que es resultado de multiplicar el 1 por la altura, por la distancia perpendicular. Aquí no tenemos ningún área momento. Entonces, pasamos a la segunda hipótesis, que era que R1 era igual a 0 y que R2 era igual a 1. Entonces, si es que nosotros copiamos este sistema, ¿cuál era la reacción 1? La reacción 1 era esta, la horizontal. La reacción 2 va a ser la vertical. Entonces, la reacción vertical la copiamos acá, voy a borrar esto, la reacción vertical va a ser igual a 1 y lo que tenemos que hacer es lo mismo, generar áreas y momentos. Copiamos el primer brazo y copiamos el segundo brazo o el segundo elemento. Si es que nosotros tenemos este elemento, está flexionando, recordemos que nosotros imaginábamos que aquí teníamos un empotramiento imaginario. Si esto es 1 y este es un empotramiento, el momento va a estar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza es vertical hacia arriba y flexiona la zona inferior.
Entonces, ¿cuánto va a ser este momento? Va a ser fuerza por distancia. La distancia era 4, entonces este momento va a ser 4. Si es que nosotros consideramos esto, recordemos que el 4 directamente se transfería, ¿cierto? El 4 directamente se transfería en la misma dirección. El 4 está por aquí, porque es el mismo momento. La cortante, como no hay ninguna fuerza externa que afecte el pórtico, va a volver a subir. En este caso, acá volvería a ser el valor de 1. Entonces, esta cortante te va a volver a generar un momento, porque acá tienes un empotramiento. Ese momento va a ser de forma triangular, porque es un empotramiento con una fuerza puntual, te genera un momento triangular, y su módulo va a ser igual a la fuerza por la distancia. La distancia es 2.5, por lo tanto, el módulo acá va a ser igual a 2.5. Entonces, ya hemos generado las áreas y los momentos. Ahora lo que nosotros necesitamos generar son los elementos de las matrices. Y para ello vamos a multiplicar las áreas por las alturas. En esto yo les voy a explicar algo que se conoce como la ley de signos. La ley de signos es que si tú tienes momentos, es como decir que estos fueran positivos o negativos, no importa. Si los que están arriba son positivos y los que están abajo son negativos, los que estén en el mismo sentido, o sea, los de abajo, si multiplicas ambos, los que estén abajo, te va a generar un momento positivo, porque negativo por negativo va a ser positivo. Y si multiplicas áreas que sean opuestas, por ejemplo, estas están arriba y estas están abajo, positivo por negativo, te va a dar negativo. No necesariamente este puede ser positivo, o sea, por eso es que generalmente yo no lo trabajo con signos, porque este puede ser negativo o positivo, pero en este caso la forma rápida de darse cuenta de esto es que si ambos están en la misma zona, o sea, ambos están arriba de la barra, te va a dar positivo. Pero si es que tienes lo siguiente, arriba de la barra y abajo de la barra son opuestos, te van a dar negativos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Vamos a copiar esto por acá. Vamos a copiar esto por acá. Este es el D sub 0. Lo voy a poner acá, D sub 0. Este sería el F1. ¿Por qué? Porque es de nuestra reacción 1. La voy a poner por acá y le voy a poner F1 con minúscula. Ok, F1. Y finalmente aquí tendríamos el F2. Copio, pego y tendríamos el F2. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: calcular el área y proyectar. Para ello vamos a utilizar el formulario. Voy a volver a copiar el formulario y lo voy a pegar por aquí, un poco más alejado. Muy bien. Entonces, la fórmula nos dice que nosotros tenemos que multiplicar el área por el D sub i. Como nosotros habíamos eliminado dos de las incógnitas que teníamos inicialmente, nuestras matrices van a ser de 2. En este caso, la matriz D sub 0 va a ser una matriz, a ver, un momentito, voy a configurar esto, va a ser una matriz de 2 escalones. Entonces, vamos a tener D sub 1, 0, ¿por qué? Porque se los explico en un momento, D sub 2, 0. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la nomenclatura de la matriz? El 0 se refiere a a las áreas momentos del sistema imaginario con la carga externa. Y el 1 se refiere al sistema de la matriz de flexibilidad del eje 1 o de la reacción 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar las áreas del sistema 0 y las vamos a proyectar en el sistema F1. Y lo mismo por acá. Vamos a hallar las áreas del sistema 0 y las vamos a proyectar en el área del F2. Eso es lo que tenemos que hacer inicialmente. Entonces, primero vamos a hacer el D sub 1, 0. El D sub 1, 0 sería, como esta área está arriba y esta área está abajo, va a ser negativo. Entonces le pongo en menos y abro paréntesis. ¿Cuánto sería el área de un rectángulo? Va a ser 8 multiplicado por esta longitud. ¿Cuánto es esa longitud? Esa longitud va a ser igual a, lo voy a poner por aquí. Ok, aquí. La raíz cuadrada de 6.5 elevado al cuadrado más 2.5 elevado al cuadrado, perdón, de 6. De 6.0 elevado al cuadrado más 2.5 elevado al cuadrado. Eso es igual a 6.50. Entonces esta longitud es 6.50. Muy bien, estamos aquí. Esta longitud es igual a 6.50. Entonces, el área del primer rectángulo sería igual a 8 multiplicado por 6.5. Multiplicado por, ¿dónde se encuentra la altura del centro de gravedad de un... ¿Dónde se encuentra la altura del centro de gravedad de un rectángulo? A la mitad.
Entonces proyectamos esa mitad en el triángulo. ¿Dónde estaría esa mitad? Lógicamente sería aquí. La voy a hacer con verde y muy finita, la mitad. ¿Cuánto sería esta altura? Si es que la altura total era 6 y esta es una progresión lineal, la mitad va a ser la mitad de 6. O sea, sería 6 dividido entre 2. Muy bien. A todo esto le vamos a tener que sumar el área del triángulo. El área del triángulo sería igual a 10 multiplicado por 6.5, todo esto dividido entre 2. Multiplicado por, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad de este triángulo? Se encuentra a 1/3 de aquí. Ese 1/3 de aquí sería el mismo 1/3 de aquí, pero en este caso se proyecta a este lado. ¿Cuánto sería? Sería 6 menos 1/3 de 6, que sería lo mismo decir los 2/3 multiplicado por 6. Los 2/3 multiplicado por 6. Acá lo tienen en el formulario. El 1/3, como estamos usando el complementario, va a ser igual a 2/3. Y a todo esto le vamos a tener que sumar la parábola. El área de una parábola es igual a 1/3 de la base por la altura. Entonces sacamos cuánto es la base. La base es igual a 6.5 y la altura es igual a 3.125. Todo esto lo dividimos entre 3. 1/3 de la base multiplicada por la altura. Multiplicado por, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad? El centro de gravedad se encuentra a 1/4. Entonces buscamos 1/4 que va a estar por acá. Si es que nosotros queremos saber el valor directo, sería 1 menos 1/4 serían los 3/4. Los 3/4 multiplicado por la altura que tienes aquí, que sería 6. Muy bien. A todo esto nosotros también le tendríamos que sumar esta área, pero esta área nos va a ser de la siguiente forma, ¿no? 8 multiplicado por 4 dividido entre 3 multiplicado por los 3/4, pero aquí no tienes ningún área, entonces a todo esto le vas a sumar o restar 0. Muy bien. Entonces, de todo esto, ¿cuánto nos saldría el valor de 10? El valor de 10 va a ser igual a menos 316.46. ¿Por qué menos? Porque estamos proyectando un área positiva o estamos proyectando áreas opuestas, ¿no? Positivo con negativo, negativo con positivo te da negativo. Muy bien, ahora vamos a hacer el de 20, que sería proyectar el área mayor, o bueno, el área de 0 sobre F2. Entonces, sería lo mismo, ¿no? Vamos a copiar lo mismo porque básicamente también va a ser negativo. Pero en este caso vamos a corregir las alturas porque las áreas son la misma. A ver, si proyectamos el 8 por 6.5 nos va a dar el área. La mitad se va a encontrar aquí, la mitad. Esta mitad va a ser diferente porque está compuesta por dos áreas. La mitad de 4, o bueno, la altura a la mitad de 4 va a seguir siendo 4. La altura a la mitad de este rectángulo, si es que nosotros nos ubicamos aquí en la mitad de 6.5, la altura va a seguir siendo 4. En este caso sí va a modificarse la altura del 2.5. Entonces, aquí entre paréntesis tendríamos que poner que esto va a ser igual a 4, porque 4 no se modifica. Y le tendríamos que sumar la mitad de 2.5. 2.5 dividido entre 2. Muy bien. La siguiente área es la del triángulo. La del triángulo nos está diciendo que es 10 multiplicado por 6.5 dividido entre 2, multiplicado por la altura proyectada. La altura proyectada se encuentra a 1/3. Recuerden que se encuentra a 1/3. Entonces, si es que nosotros nos vamos a 1/3, la verdadera área que se va a modificar es la del triángulo, porque a 1/3 el área del rectángulo sigue siendo, o la altura del rectángulo sigue siendo la misma altura. Entonces va a ser 4 más los 2/3 de 2.5. Muy bien. Y lo mismo para el último elemento. El último elemento es la parábola, que va a ser igual a 6.5, y vamos a tener que modificar lo mismo. En este caso, si lo hacemos de forma directa, sería 4 más los 3/4. Ok, ¿cuánto era? Los 3/4, claro, los 3/4 de 2.5 multiplicado por 2.5. Muy bien. Este es el valor de 2, pero únicamente del brazo AB. A todo esto le vamos a tener que restar esta área y esta área. O sea, el área de acá multiplicado por la altura en el centro de gravedad de aquí. Entonces le vamos a poner negativo porque son áreas opuestas. Y el área de este elemento sería igual a menos el valor de 1/3 de la base por la altura, que sería 8 multiplicado por 4, que es la base, sobre 3. Multiplicado por, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad de este elemento? Se encuentra a 1/4. Aquí.
a un cuarto. Entonces buscamos un cuarto de 4. O sea, le tendríamos que restar a 4 menos un cuarto de 4, que sería lo mismo que decir de los 3 cuartos. 3 cuartos multiplicado por 4. Entonces este va a ser el valor de D20. ¿Ok? D20 es este valor. Lo siguiente sería, de esta forma, lo siguiente sería plantear la matriz de D sub 0. La matriz de D sub 0 va a ser la siguiente. Arriba tendríamos menos el 360 y abajo tendríamos menos el 520. Muy bien. Ahora, lo siguiente es calcular la matriz de flexibilidad o la matriz F. Para ello, nosotros vamos a tener que proyectar F1 sobre F2 y F2 sobre F1. La matriz de flexibilidad, acá ya hemos calculado la matriz o la primera matriz, la de los desplazamientos imaginarios. La matriz de flexibilidad va a ser una matriz cuadrada y va a tener las dimensiones que hemos calculado acá, o va a tener el número de lados que es igual al número de incógnitas que tú eliminas. En este caso sería una matriz de 2 por 2. Creamos una matriz y le aumentamos un lado, 2 por 2. En este caso, aquí en la primera matriz se va a encontrar el elemento F11, que resulta de proyectar F1 sobre sí mismo. Abajo o después de eso tendríamos la matriz F12, que resulta de proyectar la matriz 2 sobre 1. Finalmente, bueno, después tendríamos la matriz F21, que resultaría de proyectar la matriz 1 sobre la matriz 2. Y finalmente la matriz F22, que resulta de proyectar la matriz 2 sobre sí misma. Un dato curioso es que en flexibilidad, si es que ustedes no tienen elementos deformables, ya sean resortes o amortiguadores o barras deformables por temperatura, los elementos F21 y F12 van a ser los mismos. Muy bien, vamos a calcular F11. Como están en el mismo lado, todo va a ser positivo. En este caso sería el área del triángulo, que sería un medio de 6 multiplicado por 6.5, todo esto dividido entre 2, todo esto multiplicado por la altura del centro de gravedad. En un triángulo era a 1/3, pero si lo queremos hallar de forma directa sería el complementario 2/3, ¿cierto? 2/3 multiplicado de la altura del mismo, que sería 6. Entonces, como acá no tenemos ningún área más, el valor va a ser directamente 78. Ahora, si proyectamos F1 a F2, o el F1 al F2, sería la misma área multiplicado por la altura en el centro de gravedad. La altura en el centro de gravedad del triángulo va a ser igual a 4 más los 2/3 de 2.5. Muy bien. Y a este lado le tendríamos que sumar el área de esto, pero como multiplicado por el centro de gravedad de este elemento, o la altura proyectada, pero como no hay, le sumamos 0 directamente. Este valor va a ser igual a 110.5. Ahora lo que tendríamos que hacer sería proyectar F2 sobre F1. Para ello tendríamos que hacerlo por partes. F2 sobre F1. F2 sobre F1. Muy bien. Entonces, primero el área del cuadrado, el área del rectángulo, va a ser igual a 4 multiplicado por 6.5, multiplicado por la altura en el centro de gravedad sería la mitad, o el centro de gravedad se encuentra en la mitad. La mitad en este caso sería la mitad de 6, que sería 6 dividido entre 2, más el valor del triángulo sería la mitad de 2.5 multiplicado por 6.5, base por altura, dividido entre 2, multiplicado por la altura del centro de gravedad de este triángulo, del triángulo individualmente, se encuentra 1/3 de aquí, que sería 1/3 de 6. Entonces, si queremos sacar la altura directa, sería los 2/3 de 6. Ahora, necesitaríamos sumarle el área de este triángulo, que sería la base por la altura entre 2, 4 por 4 entre 2, sería 8, por la altura proyectada, pero como acá no hay diagrama, sería más 0. Entonces, este valor te va a dar igual a 110.5, que es el mismo, que se comprueba lo que yo les había comentado. Si es que no tienen algún elemento deformable, F1 va a ser igual a F2, o F21 va a ser igual a F12. Por último, tendríamos que calcular F22. F22 resulta de proyectar el área de F2 sobre F2, con las alturas de F2. Trabajar en lo mismo. Sería todo esto. Sería lo mismo, solo que vamos a cambiar las alturas. Muy bien. Primero, el área del rectángulo, 4 por 6.5 multiplicado por la altura, que se va a encontrar a la mitad.
Esta altura que se va a encontrar a la mitad va a ser igual a 4 más la mitad de 2.5. 2.5 dividido entre 2. Muy bien. Ahora el triángulo, que sería 2.5 por 6.5 dividido entre 2, que es el área multiplicado por... Aquí es donde se modifica la altura. Lo mismo que habíamos hecho aquí. De hecho, debería estar acá la altura que hemos proyectado sobre 2. ¿Qué sería esto? 4 más 2.5 por 2 tercios de 2.5, que es igual a, aún si es que nos ubicamos un tercio, sería 4. Claro, 4 más 2 tercios de 2.5. Muy bien. Después de eso tendríamos que sumarle la última área, que sería 4 multiplicado por 8, o perdón, 4 multiplicado por 4, porque es base por altura dividido entre 2. Todo esto multiplicado por los 2 tercios de la altura, que sería 4. Y esto resulta ser igual a 203.875. Muy bien. Entonces, como ya tenemos todos estos valores, lo que tenemos que hacer es plantear este sistema matricial. Control C y lo vamos a pegar por aquí. Perdón, aquí no. Control Z, aquí. Muy bien. Habíamos dicho que el valor de D o el valor de D solito dependía de los desplazamientos iniciales que eran datos, o sea, los asentamientos o los desplazamientos iniciales. Como en este caso no hay desplazamientos iniciales, el valor va a ser 0 y este valor va a ser 0. Entonces vamos a tener que igualar a la matriz de sub 0. La matriz de sub 0 era esta y le vamos a tener que sumar la nueva matriz, la matriz de flexibilidad, que en este caso es una matriz de 2×2 de 4 casillas. Entonces en F11 colocamos el valor de 78. Muy bien. En F21 sería este, perdón, en F12, este no es F21, sería F12. Se colocaría el valor de 110.5. En este casilla se colocaría el mismo valor, que es el de F21, y finalmente en F22 es este valor. Y todo esto va a estar multiplicado por una matriz que va a ser X1, o en este caso sería, ¿qué variable sería la horizontal? Que era la primera, CX, y la vertical sería CY. Entonces aquí yo le pondría directamente CX y abajo le pondría CY. Entonces todo esto, si resolvemos esta matriz nos va... Entonces, si resolvemos esta matriz vamos a obtener cuánto vale la reacción en C y cuánto vale la reacción en Y. Si lo planteamos de otra forma, podría ser igual a 0, va a ser igual a menos 273 más 78 CX, perdón, 78 CX más 110.5 CY. Y también tendríamos otra segunda ecuación que sería 0 es igual a menos 528 más el valor de 110.5 CX más el valor de 203.875 multiplicado por CY. Entonces esta es otra forma de escribir este sistema. Nosotros pasamos esto aquí y ya tenemos el valor de CY. Entonces en esta función, que era la que teníamos inicialmente, podríamos reemplazar todo el valor de CY desde aquí y despejamos CX. CX resultaría el valor de 1.64531 y finalmente el valor de CY resultaría este valor, que es igual a 1.70. Como ya tenemos todos estos, ya tenemos el valor de las reacciones, mediante equilibrio podríamos calcular lo que falta, ¿cierto? Entonces si nosotros copiamos todo este sistema, le doy control C y control V, podríamos determinar que CY es igual a 1.70 aquí y CX es igual a 1.64. Entonces, como nos quedan únicamente tres ecuaciones, que sería AX y AY y también el momento, lo podríamos determinar todos a partir de sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y todo lo demás. En este punto ya se han logrado determinar la reacción en X y la reacción en Y del apoyo C. Entonces, como lo único que nos quedaría sería la reacción en X, la reacción en Y el momento en el apoyo A. Y esto lógicamente lo podremos determinar mediante las ecuaciones de equilibrio que habíamos planteado. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en Z.
Bueno, les voy a colocar una captura de pantalla sobre el sistema desarrollado por un software y vamos a comprobar si es que está realmente desarrollado de forma correcta. Bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya ayudado a entender algo acerca de la matriz de flexibilidad y pronto subiré más videos al respecto. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.